nuestra historia, que es tan rica o quizás más que la de Estados Unidos, no le damos ese valor a las cosas, pues. Después no sabemos por qué en otras partes nos desdeñan, después no sabemos por qué en otras partes nos menosprecian, después no sabemos por qué en otros lugares se burlan de nosotros y somos una republiquita inventada, que somos una Somos Estados república de Unidos. opereta, que somos una banana republic, que somos lo que se decía a principios del siglo XX, la hija bastarda de Estados Unidos. Después no sabemos por qué dicen esas cosas, porque nosotros mismos no le prestamos atención a nuestra Oye, pero historia. sí, ahora hace poco vi un meme, supuestamente otras repúblicas se burlaban de Panamá, pues decía, no, tú eres inventado, tú sí, tú eres traidor. Ya ves, entonces eso es lo que se populariza, se disemina y los panameños no saben qué contestar. Los panameños no saben qué contestar porque no conocen la historia. Está de vuelta, como siempre, y que le agradezco un montón el honor al doctor Carlos Guevara. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, contento de estar de vuelta, un poquito trajinado porque tan pronto regresé, me tocó reintegrarme inmediatamente a mis funciones rutinarias en Panamá, así que Verdad que tú el estabas, trajín comenzó de una vez sin ningún preámbulo, pero contento, por supuesto, de estar de vuelta con los estabas distinguidos cartageneando, oyentes de Radio Con. estabas cartageneando. Cartagena es un lugar maravilloso. Estuve cartageneando y no solo cartageneando, sino que fui a... Óyeme, qué viaje tan interesante a una ciudad histórica que se llama Mompox. Que en No la realidad conozco. es... Sí, ¿la conoces? ¿Has estado? No la conozco, no la conozco. Ah, no la conoces. No, No no. la, He escuchado perdón, de te ella, escuché. pero no la conozco. Claro, claro, claro. Es que pocos panameños tienen una noción de esta ciudad que queda subiendo el río Magdalena en la ruta hacia Bogotá. Exacto. Pero qué lugar tan fascinante, porque es muy sorprendente en primera instancia que conserva casi que intacta la arquitectura o el diseño, vamos a decirlo así, el diseño, la arquitectura de la época española. A pesar de que dejó de ser un punto, la importancia de Mompox es que era una escala, digámoslo así, en ese trayecto tan largo y tedioso entre Bogotá y, Eso es lo y- que te y iba a decir. Cartagena. Yo sé que existe esa ciudad porque era un sitio de paso para ir de Panamá a Bogotá. Claro, Era, exactamente, se exactamente. hacía eso, se iba a Colón, se tomaba mar, se tomaba, Sí, no me acuerdo si era el puerto de Cartagena o Barranquilla, y se bajaba sí, entonces por esa ciudad, el Magdalena, y hacia abajo hasta Bogotá. Y eso sí, lo hacia arriba. hacía, y hacia arriba, sí, claro. Eh, Sí, eso lo hacía Manuel Amador Guerrero, y de hecho él lo sí, contó mucho sí. porque él Ya era en esa época, sí, director es interesante que ya del en esa época, sí, 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 lo que mencionas muy, muy, muy significativo, que el trayecto que tenía que hacerse para ir a Bogotá. Eso es así. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1860, alrededor de esa fecha, Mompox pierde importancia porque, por dos motivos. Es muy interesante esto, Guillermo, ya todo lo que uno aprende. Cuando uno viaja, si uno toma los viajes, que es lo que yo trato de hacer como una experiencia educativa también para instruirse uno y aprender más. Mompox dejó de tener importancia como escala, como una escala importante en la ruta, a partir de mediados del siglo XIX, a partir de aproximadamente 1860, por dos razones. Fíjate tú esto qué interesante. En primer lugar, el río Magdalena que se bifurca, fíjate toda esta cosa que yo no sabía, el río Magdalena que forma una enorme, eh, en estos momentos, en estos momentos es cuando yo quisiera haber estudiado ingeniería como tú. Forma una enorme es una ensenada. área, no es Ensenada, no es ¿No? Ensenada, es una enorme área hidrográfica, porque hay literalmente miles de kilómetros cuadrados de ciénagas, de Claro. afluentes, de qué sé yo, una parte muy, muy, muy llena de agua. Entonces el río Magdalena se bifurca, tiene dos brazos un poquito más arriba de Mompox. El brazo de Mompox y el brazo de Loba. ¿Qué pasa? La mayor parte del río pasaba, la parte principal del río pasaba frente a Mompox.
Eso deja de suceder a mediados del siglo XIX. El río coge otro cauce. O sea, el brazo de Mompox está ahí todavía. Mompox está todavía sobre el río Magdalena, pero sobre un brazo mucho más pequeño. Algo que parece un caño. No parece el río Magdalena, que es enorme. El río se bifurca. Mira qué fenómeno. Perdón, no es que se bifurca. El cauce del río coge otra ruta. Eso me parece fascinante. Una ruta que existía ya antes, que estaba antes, cuando porque el río se bifurca, pero en vez de pasar la mayor parte del caudal frente a Mompox, coge el otro brazo, el brazo del Loba. Entonces, ya, evidentemente ya disminuye el caudal frente a Mompox, eso por un lado. Y por otro lado, la navegación a vapor. La navegación a vapor, que también es un gran adelanto tecnológico que ocurrió en el siglo XIX, en realidad es algo que sucede desde principios del siglo XIX, pero no se va afirmando hasta mediados del siglo. En la República de Colombia, que como sabemos en ese momento comprendía Panamá, la primera navegación a vapor ocurrió alrededor de 1823, pero no se convierte en un medio habitual de transporte hasta mediados del siglo. Entonces, cuando eso ocurre, que vienen los grandes barcos a vapor con la rueda enorme atrás, ¿sabes? Como los que están los que están en Nueva Orleans, que los que suben el río Mississippi, bueno, eso también lo pusieron acá. Entonces, ahí también ya con ese fenómeno, con ese adelanto, ya no es necesario que los barcos paren en Mompox, porque como era que hacían el trayecto hacia arriba del río Magdalena, hacían en los denominados champanes. Los champanes, y yo no sé por qué se llamaban así, pero ese es el nombre, los champanes eran unos botes bastante planos, que tenían una cubierta de paja un poco rudimentaria. Bajo la cubierta de paja se acomodaban los pasajeros y los champanes eran impulsados por fuerza humana, por los llamados bogas. Y había como 15, 20 bogas en cada champán, y sobre todo era una labor muy ardua de cualquier manera. Pero te imaginarás río arriba cómo sería de ardua esa labor, porque iban contra la corriente en ese río, que es un río sumamente caudaloso, uno de los ríos más grandes del mundo, el río Magdalena. Así es que era una labor sumamente difícil, y en torno a la actividad de los bogas toda una surgió una cultura muy interesante, y los bogas tenían su sede sobre todo en Mompox. Y por supuesto que si hay un barco, un bote impulsado por fuerza humana, necesariamente hay que hacer escalas, y la escala principal era en Mompox. Pero todo esto se acabó en primer lugar cuando el caudal del río cambió de curso. La mayor parte del río, o sea, la parte principal del río cogió otro curso por un lado, y por otro lado cuando comenzó la navegación a vapor. Alguien que hace referencia a Mompox y a la navegación por el río Magdalena en su obra es nada menos que Gabriel García Márquez, que alude a Mompox, eh, por lo menos que yo recuerdo, en dos obras, en, en el general en su laberinto, cuando Bolívar, el general en su laberinto es una novela histórica que escribe eh, 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 García Márquez, en relación con el último trayecto que hace Bolívar, que sale de Bogotá y termina en Santa Marta, donde fallece en 1830. Entonces, en parte de ese trayecto, su puesto se detiene en Mompox, pues ahí es donde se tenía que detener, porque en esa época todavía se hacía la navegación por champanes. Eh, y posteriormente, bueno, posteriormente no, porque esa novela la escribió antes, la que voy a mencionar, se llama El amor en los tiempos del cólera. En El amor en los tiempos del cólera hace alusión a la navegación a vapor, y cómo los personajes principales de la novela eh, eh, hacen este trayecto sin fin. Así es como concluye la novela, con los personajes principales haciendo un trayecto sin fin, río arriba y río abajo, en uno de esos barcos
a vapor. Esos barcos tienen un nombre, Guillermo, yo no me acuerdo cómo es que se llaman, pero son los barcos que están en Luisiana, en Nueva Orleans, y que todavía sirven, bueno, tienen propósitos turísticos, sobre todo, ¿no? Sobre todo, pero esos mismos barcos había en el río Magdalena y era la manera como en la segunda mitad del siglo XIX e inclusive en principios del siglo XX se navegaba río arriba, hasta que esa navegación eventualmente también se acabó porque cambiaron la forma de transporte. Pero es muy curioso que el río Magdalena sirvió como digamos, la ruta de transporte. Ellos dicen en algunas ocasiones la avenida principal o la carretera principal. Obviamente no es una carretera porque es un río, pero sirvió como la ruta principal de transporte de Colombia. Y como bien lo mencionaste tú, un trayecto desde la ciudad de Panamá hasta Bogotá podía, dependiendo de las circunstancias, demorar hasta 2 meses. Un mes de salida demoraba, ¿no? Porque había que ir, cuando no estaba Colón, pues había que ir desde Chagres, desde la desembocadura del río Chagres hasta Cartagena, de ahí de Cartagena ir hasta Barranquilla o hasta Calamar, donde fuera, subir el río, parar en Mompox, de allí la importancia de Mompox, después subir hasta Honda. Honda era el nombre, es el nombre, porque todavía existe, de una ciudad, de un pueblo que estaba, era el punto más cercano a Bogotá, que estaba sobre el río Magdalena. Pero entonces después de Honda había que ir a caballo o en burro, imagínate tú, hasta la capital. O sea que era un viaje muy prolongado. Y Mompox formó parte durante siglos de esa ruta, de ese trayecto, y conserva hasta hoy su arquitectura. Pero son las 7:31, me la he pasado yo hablando de los bogas, del río Magdalena, de los champanes y de Mompox, y tú seguramente quieres hacer una pausa. No, y además que me puse a buscar cómo se llama el barco, porque yo también he visto un nombre, pero en inglés. Entonces, imagínate que aquí tengo varios barcos al frente. con la, el propulsor hídrico, que eso es así que se llama, que era como una especie de complemento y le daba dirección al barco, el propulsor hídrico. Claro. Pero no encuentro el nombre ni en inglés ni en español. Así que me lo deja de tarea aquí. Así es, hay que encontrarlo, exacto. Vamos a encontrar. Vamos a la pausa. Estamos conversando con el doctor Carlos Guevara Man, aquí en el sillón de Ancon por Radio Ancon. Quiero agradecer al amable oyente que nos llamó y nos dijo el nombre. Es buque a vapor de ruedas. Así es, ese es el nombre en español correcto del buque. Y yo de hecho tengo aquí abierto el croquis de el King of Mississippi, que es la copia exacta de esos buques que pasaban por el Magdalena y que eran utilizados para llegar hasta Bogotá. Entonces, y sabes que, Diego y Carlos, estos buques son parte. Cuando yo estaba chiquito, mi mamá, que le mando un gran abrazo, me compraba estos barcos en miniatura que se armaban, venían por piezas. Entonces tú tenías que tener la paciencia para armarlos pieza por pieza. Entonces yo armaba galeones y este tipo de barcos. Pero te estoy hablando de cuando tenía 7, 8 años. Entre que jugaba ajedrez y me ponían esto o leía. Ahora que me lo pienso, yo tengo una infancia de viejo. Que es bueno. Eso fue muy bueno. Después, yo recuerdo, Carlos, que mis compañeros de la secundaria se molestaban conmigo, pues tú lo sabes todo. Pero es que yo tenía la afición. Mi papá, que en paz descanse, coleccionaba almanaques. Entonces, imagínate, coleccionaba de su época. Así que yo me ponía a leer las efemérides de los almanaques. Esos gruesotes, esos que venían antes. Y me los leía uno detrás del otro. Así que, claro, las fechas eran como, todavía lo son, un poco más accesibles a mi cerebro porque por ahí andan. Y, por ejemplo, el día de hoy, estaba leyendo más temprano que Carlos I se le ocurrió aquello de que podían hacer una ruta para pasar del Mar del Norte al Mar del Sur, por aquí por Panamá. Pero uno que pues se puso en la labor de llevarlo adelante fue el doctor Manuel Amador Guerrero, que como siempre pasa en estos casos, hay gente que trata de darle la vuelta a la historia y se creó una tontería que le llama la leyenda negra, pero es nada más que eso, una fábula absurda,
de lo que realmente fue el papel de este señor que fue, si no me equivoco, director, ¿no? Era el cargo o gerente, una cosa así del... Pero era médico primero y después uno de los directivos del ferrocarril. Yo creo que no llegó a jefe del ferrocarril, pero sí era como médico y un comerciante importante en Panamá. Pero tú eres el que dominas todo eso. Y por cierto, hablando de eso, ahora que estaba rehaciendo la famosa carta que tengo que entregar a la sociedad bolivariana, no más tardar de hoy, estaba tomando algunos detalles de un discurso que tú diste en la última sesión de la Sociedad Bolivariana y de lo último que dijo Eduardo Quiroz también sobre la República, el carácter bolivariano de la República, cómo, por ejemplo, la Sociedad Bolivariana de Panamá tiene personas de realmente con un pensamiento ideológico real, estudiado, contrarias, pero con un ideal bolivariano que los que es el piso que los une y que hace que defiendan el ideal republicano, que era el que buscaba Bolívar, y que eso es lo que motivó a una persona como Manuel Amador Guerrero a dejar su comodidad, porque eso también hay que decirlo, la comodidad de ser un empresario dependiente de Bogotá, y ahí me voy, ese señor ya tenía como 70 y pico de años cuando se metió en el revolú ese de la independencia de Panamá. Cualquier otro se hubiera quedado en la casa mirando el periódico. Y yo creo que hemos sido un poco egoístas a la hora de darle todavía el realce que tiene el primer presidente de la República de Panamá, Carlos. Claro que sí, Guillermo, me parecen muy interesantes tus acotaciones. Yo creo que vale la pena recalcar que en esta fecha 20 de febrero, él tomó posesión el doctor Amador como presidente de Panamá en 1904. Y es interesante recordar estos hechos. Como dices tú, no se trata de idealizar, pero tampoco caer en esas, yo diría yo que son francamente estupideces de la leyenda negra. Una leyenda negra que fue tejida sobre todo por políticos bogotanos frustrados por su propia incompetencia, porque por su propia incompetencia fue que Panamá finalmente decidió tomar el paso decisivo. Los panameños decidieron tomar ese paso decisivo y separarse de Colombia por la propia estupidez, la propia incompetencia, estupidez de un grupo, políticos bogotanos. Mira, a mí me llama mucho la atención cuando yo voy a Colombia, que es con bastante frecuencia, los denominados costeños. Costeños son las personas que residen en una región eh, ampliamente definida de Colombia que se denomina la costa. ¿Qué es la costa? Bueno, toda la parte que va por el Mar Caribe, desde Panamá hasta La Guajira, hasta lindando con Venezuela. Entonces son los costeños. Y por supuesto que los andinos, los de Bogotá, los denominados rolos, algunos les dicen cachacos también, pero el cachaco era la persona elegante, de buena manera de allá. Eso era lo que significaba el cachaco originalmente. Ahora se ha ampliado el término para abarcar a todos los que vienen de la parte andina, pero en realidad lo que significaba era la persona elegante, de buenas maneras, de buenas costumbres, de buena educación, que provenía del centro, de la parte central de Bogotá. Entonces, hay esa diferencia regional importante. Y el desdén de algunos grupos de poder, el desdén de las personas de algunas personas de la zona andina de Bogotá y demás, abarca también a los denominados costeños, porque dice que es gente que está atrasada, gente que es lenta, gente que es perezosa, bueno, todos los estereotipos. Y es muy interesante cuando voy allá y tengo conversaciones sobre historia que muchos me dicen que es que nosotros hemos debido hacer lo que hicieron ustedes. Nosotros también nos hemos debido separar. O nosotros nos hemos debido ir con ustedes cuando se separaron. Es más, fíjate esto, Guillermo. Hay algunos paralelismos interesantes, muy interesantes. Y yo lo menciono muy someramente en mi columna más reciente, que fue la columna del 14 de febrero en la prensa. En 1840 hubo una guerra civil
en Colombia, una de las tantas guerras civiles que hubo en 1840. Y a mediados de 1840, los cartageneros se declararon independientes de Bogotá. Dijeron, no queremos saber del gobierno, el gobierno central mientras haya esta conflagración, esta guerra que parecía no tener fin. Nos separamos, nos independizamos. Y meses después, Panamá toma la misma determinación. Los cartageneros lo hacen a mediados de año y establecen su propio gobierno, nuevamente porque ellos ya habían tenido su propio gobierno en 1811. ¿Ves? En 1811 entre 1811 y 1815 existió el Estado Libre de Cartagena. Después, a raíz de las campañas bolivarianas y demás, de la liberación de Cartagena, porque después de ese Estado libre, Cartagena cayó en manos de los españoles, y después de eso Bolívar mandó el ejército, y el ejército triunfó sobre los españoles, y entonces allí, en 1821, como Panamá, Cartagena entra a formar parte de la República de Colombia y se separa en 1840, lo mismo que Panamá se separó en 1840 y formó el Estado del Istmo, que tuvo una duración de 13 meses. El Estado del Istmo es nuestra primera república. Su adalid y primer presidente fue Tomás Herrera. Años más tarde, el 20 de febrero de 1904, 20 de febrero de 1904, en esta fecha, hace 120 años, toma posesión el primer presidente de la República de Panamá. El primer presidente de esa segunda república, porque la primera, como dije, se fundó en 1840. La segunda república, el primer presidente de la segunda república en 1904 es Manuel Amador Guerrero, elegido por la Asamblea Nacional Constituyente o la Convención Constituyente de 1904, que se reunió, ¿tú sabes dónde, Guillermo? En el Palacio Bolívar. Ahí se reunió, porque no había edificios públicos en Panamá adecuados para que se reuniera una convención. Entonces, esa edificación que había sido convento, que se había fundado como una edificación religiosa, se había fundado, se había creado, se había construido ese edificio, esa infraestructura con propósitos religiosos, estaba anexo pues está todavía anexo al Templo de San Francisco, había sido expropiado. Esa edificación había sido expropiada a principios del siglo XIX. Cuando Panamá se separa de Colombia, se expropia ese edificio, como otros edificios religiosos que ya no tenían usos, ya inclusive había sido hasta abandonado, se expropia y entonces se le da usos públicos, cívicos, a lo largo del siglo XIX. En un momento, a principios, el edificio es utilizado como sede del batallón del Istmo, ahí es donde entrena, en ese patio. Por supuesto que no es el mismo patio que vemos hoy, era muy diferente, estaba muy derruido, estaba muy deteriorado, pero en fin, en ese patio entrena el batallón del Istmo. Pocos años más tarde, en 1826, tiene lugar allí el Congreso Anfictiónico de Panamá. Se reúne en la sala capitular del convento que hoy se llama Salón Bolívar. Posteriormente, esa edificación fue colegio. Fue un colegio público, después un colegio religioso, el colegio de padres escolapios. Eventualmente en el siglo XX fue el Colegio de La Salle, pero en 1904 no había un lugar en Panamá para que se reuniera una asamblea constituyente. Así que se reúne allí, y allí es donde esa asamblea delibera en torno a la constitución del nuevo Estado, que es la constitución de 1904, y allí es donde se elige a Manuel Amador Guerrero, presidente, quien toma posesión en esta fecha, 20 de febrero de 1904. Carlos, es que te tengo ahí porque acabo de aprender algo nuevo. Yo estuve años buscando dónde había sido esa reunión, porque sí. Recuerda que el arquitecto Ruggeri termina el edificio del Palacio Municipal en 1907. Así que ahí no pudo haberse reunido. Y el Palacio Nacional
que es Sí, el Teatro Nacional y lo que hoy es el Ministerio de Gobierno, también se terminó en sí, 1907. Entonces yo me quedaba pensando, sí, si no se reunieron en la antigua casa de la aduana, que es la presidencia, la del frente, que sí, también tiene otro nombre que no recuerdo, ¿dónde se reunieron? Y yo sí, no lo encontraba. Y no sí. sabía que había sido ahí. Qué Sí, 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 interesante. sí, sí, que fue el mismo lugar donde se reunió el Congreso de Panamá. Ahora, era un sitio muy precario, si uno ve la fotografía se ve que era eso, estaba en medio de ruinas, pero en fin, ahí eso lo habilitaron para que se reuniera allí la convención. Y allí deliberó la convención en torno a la constitución de la República de Panamá, que fue la constitución de 1904, la primera, pues, inspirada, no fue la primera constitución de Panamá, corrijo eso, fue la primera constitución de la República de Panamá fundada en 1903, porque anteriormente tenemos una historia constitucional que se remonta hasta 1812. Durante el siglo XIX hay una experiencia constitucional importantísima, importantísima, tanto como en primer lugar, parte de la monarquía española. En segundo Claro, la lugar, parte de Constitución la de Cádiz, República ¿no? de Colombia. Y en tercer lugar, con la experiencia propia panameña autónoma en 1840. Hablé acerca de esa independencia, esa separación de Panamá en 1840. Tuvimos nuestra primera convención constituyente. Esa te la debo, esa no sé dónde se reunió. Esa no sé dónde se reunió. Probablemente en ese mismo lugar. Probablemente, esa parte no la sé. Hemos sido tan descuidados con nuestra historia que esos detallitos Increíble. no Sa- los cuida, ¿Sabes por qué no te los lo digo? recuperamos. Porque tú vas a Filadelfia y tú vas a las casas donde se reunió la primera constituyente y es un sitio realmente, se lo cuidan como si fuera, olvídate del Capitolio actual, o sea, lo cuidan realmente con pasión. Y tú vas ahí y está intacto, se ve que ahí todos los días hacen una limpieza brutal y no te dejan sentarte, siempre hay por lo menos un guía. O sea, nosotros nuestra historia, que es tan rica o quizás más que la de Estados Unidos, no le damos ese valor a las cosas, pues. Eh, Mira, precisamente ese es el comentario que hacía mi apreciada colega, la doctora Pousa, ayer, porque apenas bajé del avión, tuve que ir para la universidad directamente a cumplir con mis funciones allá. Y por supuesto, ahí me encuentro con la doctora Pousa, con quien siempre es tan grato conversar. Y una de las cosas que me decía ella es, mire, a mí me llama la atención, me decía la doctora, cómo cuidan. Pues yo le mostré algunas fotografías de Colombia. Le dije, mire, y eso que no está en el mejor estado, pero donde uno camina en Cartagena, no te hablo de no te hablo de las grandes ciudades europeas. En Londres, donde tú vas, hay la plaquita azul que Ujú. dice, aquí vivió fulano, aquí estuvo Mengano. Recuerdo siempre, por supuesto, la placa de Margot Fontaine, que está en Covent Garden, en esa sección de Londres donde residió ella temporalmente, la gran artista de la danza. Pero así hay placas conmemorativas del paso por la ciudad o de la vida en la ciudad de tantos personajes. La placa azul. Uno sabe que cuando uno ve esa placa azul, es porque allí hubo allí habitó o por allí pasó Bolívar también. Bolívar, que vivió en Londres, tiene su placa en Grafton Road, en Grafton Street. Lo mismo que Miranda y lo mismo que Andrés Bello, quienes también, Miranda vivió mucho tiempo más en Londres, pero Bello también vivió mucho tiempo más que Bolívar. Bolívar solo estuvo unos meses, pero todos tienen su placa. En Cartagena, ahora que yo acabo de ir, por donde uno camine hay una placa. Aquí vivió el libertador Simón Bolívar, aquí nació Rafael Núñez, aquí en esta casa residió el gran prócer José Fernández de Madrid, los Gutiérrez de Piñeres, los grandes próceres cartageneros, los grandes personajes de la historia que pasaron por la ciudad o que vivieron en la ciudad tienen su placa. Y nosotros, para algo tan importante como la convención constituyente, no tenemos, debería haber por lo menos una señalización básica y elemental. Y deberíamos darnos a la tarea, y me incluyo en eso, de averiguar dónde se reunió la convención de 1840, que fue la primera constituyente panameña, ¿ves? Pero si somos tan descuidados que no nos importa sacar de su tumba al primer presidente de Panamá, Tomás Herrera, porque fue presidente de la Primera República, no nos importa sacarlo de su tumba que estaba a la entrada de la catedral y tirarlo. No sabemos ni dónde está. Bueno, en la cripta supuestamente, ¿ves?
Entonces, no nos importa que son cosas así sucedan. Cometen un exabrupto como ese, se comete un exabrupto como y nadie dice nada en Panamá, ¿ves? Entonces, ese descuido, después no sabemos por qué en otras partes nos desdeñan, después no sabemos por qué en otras partes nos menosprecian, después no sabemos por qué en otros lugares se burlan de nosotros y nosotros dicen que somos una republiquita inventada, que somos una Somos Estados república de Unidos. opereta, que somos una banana republic, que somos que lo que se decía a principios del siglo XX, la hija bastarda de Estados Unidos. Después no sabemos por qué dicen esas cosas, porque nosotros mismos no le prestamos atención a nuestra Oye, pero historia. sí, hace poco vi un meme en Instagram que supuestamente otras repúblicas se burlaban de Panamá. Pues decía, no, tú eres inventado. Tú sí, tú eres traidor. A ti te hizo el de arriba. Le decía Ecuador a Colombia. Este es traidor. pero un meme hecho para adolescentes y jóvenes. Esa es la historia que están recibiendo. Bueno, ya ves. Entonces, eso es lo que se populariza, se disemina y los panameños no saben qué contestar. Los panameños no saben qué contestar porque no conocen la historia. ¿Ves? Entonces, este es el tipo de situaciones a las que se tenía que enfrentar el gobierno en 1904, el gobierno del doctor Amador. No se trata de... ¿Sí? El viernes pasado, ¿fue el viernes pasado o el jueves? Fue con Maru. Vino la directora del Museo Interoceánico del Canal, el viernes. Ajá. Estuvo aquí, sentada aquí al lado mío, mi estimado Carlos. Y yo le contaba y le enseñé la foto que yo alguna vez me encontré en Presidencia, pero no a la vista de la gente, sino muy metida en un pasillo, la banda presidencial que utilizó 3 veces el doctor Porras y una vez el doctor... ¿cómo que se llama? Se me fue. Que era su asistente. Y también abajo de esa banda presidencial, que era una banda diferente a las demás, la primera, la que usó el doctor Manuel Amador Guerrero. Y yo le decía, bueno, mira, te estoy diciendo dónde está, porque no es posible que esté oculta en algún lugar en Presidencia, porque en Presidencia ni saben que hay, porque la plaquita es chiquitita, y yo me tomé el trabajo de ponerme a leer que era eso. Pero claro, así anda toda la historia de Panamá, regada por ahí. Sí, bueno, esa banda es la que le pusieron el 20 de febrero de 1904, hace 120 años, este mismo día, en la convención que se reunió, como dije, en lo que hoy se denomina Palacio Bolívar. En aquel momento yo creo que se denominaría el Convento de San Francisco, quizás todavía se denominaba así, no lo sé, esa parte no me queda clara. Te voy a mandar la foto ahora para que veas el estado en que estaba, y eso fue hace 15 años. No me quiero imaginarme ahora, ahora que ni siquiera hay museo donde ponerla, porque eso debería estar en un museo de historia de Panamá. Pero mientras que terminan de acomodar y desacomodar y pensar dónde es que van a poner el museo de historia, estamos como estamos, ¿no? Así es. Y algunos señalamientos que se pueden rescatar en torno a la fecha, por supuesto que guarda relación con la creación de la República de Panamá, que como dije, y siempre repito, sería la segunda, porque la primera se creó en 1840 y duró hasta 1841. La segunda República de Panamá surgió en 1903 al amparo de Estados Unidos. Eso es innegable. Eso no es algo que vamos a negar. Fue una república que surgió a partir de la separación en 1903 con el apoyo de Estados Unidos. Sin el apoyo de Estados Unidos, esa república no se hubiera podido fundar. Hubiera requerido un enfrentamiento armado sangriento, probablemente prolongado, una guerra larguísima en contra del gobierno de Bogotá para que se pudiera realizar. La historia no fue así. La historia fue que Estados Unidos apoyó el movimiento separatista, puso algunos acorazados frente a Colón, puso otros acorazados frente a Panamá, en la bahía de Panamá, y con eso demostró el respaldo de Estados Unidos hacia el movimiento separatista que declaró la separación de Panamá y la fundación de la República en 1903. El surgimiento de Panamá al amparo de Estados Unidos trajo consecuencias sumamente importantes para Panamá. Panamá durante sus primeros años, y yo creo que podría decirse que
durante la mayor parte del siglo XX hasta 1999 estuvo bastante supeditada a Estados Unidos, sobre todo a principios del siglo. Estados Unidos, como les digo yo a los estudiantes, Estados Unidos se metía en las decisiones que correspondían al Estado panameño. Estados Unidos dictaba órdenes al gobierno de Panamá, decía se va a tomar esta medida, se debe tomar esta otra medida, esto es lo que se debe hacer. Por ejemplo, durante los primeros años de la República, superintendente del Hospital Santo Tomás, o sea, el sistema de salud estaba dirigido por estadounidenses, el sistema educativo dirigido por estadounidenses, el sistema fiscal también, había un inspector fiscal de Estados Unidos, un inspector de aduanas de Estados Unidos, para que no se robaran la plata, supuestamente. La Policía Nacional en manos de estadounidenses también a principios de la República. El gobierno de Estados Unidos exigió que la Policía Nacional, esto fue en 1916, que la Policía Nacional dejara de utilizar rifles de alto calibre. La verdad es que yo te digo sinceramente, cuando reflexiono sobre eso, Guillermo, no sé por qué la policía necesitaba rifles de alto calibre, porque una policía no es para utilizar eso, pero en fin, los tenía y el gobierno de Estados Unidos exigió que los entregara. Y nombró un inspector de la policía estadounidense. Se obligó al gobierno de Panamá a nombrarlo, ¿ves? Un jefe de la policía estadounidense, el coronel Lamb. Entonces, sí, Estados Unidos se entrometía, Estados Unidos tenía una dominación en Panamá. Eso no cabe la menor duda. Y eso se remonta en alguna medida a las circunstancias que rodearon el surgimiento de la República en 1903. También se remonta, tiene su origen en el tratado que los colombianos firmaron con Estados Unidos en 1846. Ese es el origen de la hegemonía estadounidense en Panamá, que todavía existe después de 175 años. El tratado que firmaron los colombianos con Estados Unidos, el tratado Mayarino-Bitlack de 1846. Pero por supuesto que esa influencia se afianzó, se hizo mucho más fuerte, patente, a partir de 1903, por las circunstancias que rodearon la separación de Panamá. Estados Unidos apoyó esa separación para terminar de construir el canal de Panamá. Para eso fue que ellos apoyaron, ese es el propósito de ellos. Nosotros teníamos intenciones distintas. Los panameños también queríamos que se construyera un canal, pero queríamos tener un gobierno propio porque había un sentimiento de identidad y de nacionalidad ya firmemente arraigado y un deseo de prosperidad entre los panameños. Los panameños confiaban que la construcción del canal iba a cambiar los destinos del país, como en efecto los cambió. Quizás no de la misma manera que ellos esperaban, pero definitivamente la construcción del canal cambió el curso de la historia de este país. Y muy vinculado a todos estos hechos está muy vinculada a todos estos hechos está la instalación del doctor Amador como presidente constitucional de la República de Panamá el 20 de febrero de 1904. En esta fecha, hace 120 años, como producto de una elección que se llevó a cabo en el seno de la Convención Constituyente. La Convención Constituyente eligió al doctor Amador presidente para el periodo 1904-1908 y tomó posesión en esta fecha 120 años atrás. Así que espero que estas consideraciones hayan sido de interés. Hemos sido un poquito desordenados hoy, Guillermo. Bueno, pero aprendí varias cosas hoy. Ha sido muy espontánea y muy, ¿cómo te digo? Un poco desorganizada la conversación de hoy, pero espero que no por ello haya sido menos estimulante. Y que vale la pena volver a escuchar en Radio Ancon en YouTube, así que ahí va a estar el doctor Carlos Guevara. Carlos, te mando un gran abrazo y Dios mediante nos vemos el próximo martes, ¿te parece? Sí, así que así sea. Muchas gracias, Guillermo. Un saludo muy especial. Hasta luego. Era el doctor Carlos Guevara con nosotros aquí en La Mañana Ancon, en el sillón de Ancon por Radio Ancon.